Saludos y bendiciones para todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas también, que tienen la oportunidad de ver una enseñanza más, un tema más acerca del proyecto que comencé hace ya poco tiempo, titulado Destruyendo la unicidad por la palabra de Dios. En esta oportunidad, en este tema, vamos a tocar un punto que tiene mucha concordancia, mucha relación con el tema anterior en el que se trató o que se titulaba Pruebas de que la Trinidad es una verdad bíblica, y en donde quedó constatado, quedó afirmado por medio de 47 versículos solamente 47 versículos del Antiguo Testamento en los que se afirmaba bíblicamente por la palabra de Dios de que la Trinidad es una doctrina, es una enseñanza establecida en el reino de los cielos, por medio de la cual se nos da a conocer la existencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el propósito o el plan de redención que las tres personas que forman un solo Dios tienen en relación con el hombre, por supuesto. En esta oportunidad el tema a tratar en este momento se titula La Trinidad en el Nuevo Testamento. En este punto vamos a ver también una serie de escrituras en las que se afirma, se confirma la veracidad acerca de esta doctrina. Ya como vimos en el Antiguo Testamento, solamente 47 versículos, son muchos más. Son muchísimas escrituras más que confirman esta verdad, pero quise mostrar solamente estas para, por supuesto, no extenderme demasiado en el tema que se estaba tocando en ese momento. Y en esta oportunidad vamos a tocar también algunas escrituras, no todas, por supuesto, por razones obvias, para no extendernos demasiado en este punto que estamos tratando, sino tocar las necesarias en donde se va a puntualizar esta verdad, donde se va a quedar reafirmada nuevamente esta verdad acerca de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Y en este punto, en este tema que vamos a tocar, vamos a entrar a un campo minado, no para nosotros, por supuesto, sino para los que creen en la doctrina apóstata y hereje de la unicidad. Porque el Nuevo Testamento, como lo acabo de referir, más que el Antiguo Testamento, describe abundantemente, con muchos más testimonios, la verdad acerca de la doctrina de la deidad en tres personas, o de la Trinidad, como la quieran llamar. Y como pudimos ver en el tema anterior acerca de las pruebas de que la Trinidad es una verdad bíblica, en las que les presenté solamente 47 escrituras en las que se reafirmaba esta verdad, que tuve que dar en respuesta al unicitario, a la persona del que hice referencia en dicho momento, que él se había levantado en una de sus exposiciones, en uno de sus comentarios contra esta verdad, en las cuales él afirmaba textualmente sus palabras que dijo, donde no existe ni un solo versículo del Antiguo Testamento en los que se dé a entender que Dios sea la unión de tres personalidades. Y por supuesto tenía razón, no había un solo versículo, había muchísimos más de uno, en los que se afirmó y recontraafirmó que la verdad de la deidad en tres personas es una doctrina, una enseñanza establecida en el reino de los cielos. Y por supuesto, además de quedar confirmada esta verdad, esta persona, este unicitario, quedó también como un mentiroso y como un ignorante en cuanto a lo que tiene que ver con la sana doctrina de la iglesia. En este tema, que está, como le dije hace un rato, en concordancia con el tema anterior, con el tema de las pruebas acerca de que la Trinidad es una verdad bíblica. Y aunque no voy a rebatir en este punto aquella grosera e ignorante afirmación que hiciera el unicitario que mencioné hace un rato, porque
no es el caso, no se está tocando el tema, o por un lado, él no tocó el tema acerca del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Pero supongamos por un momento que este unicitario haya hecho también esta misma afirmación con respecto al Nuevo Testamento. Es decir, supongamos que él haya dicho que no existe un solo versículo en el Nuevo Testamento en lo que se dé a entender que Dios sea la unión de tres personalidades. Pero quiero aclarar que no es que este unicitario haya hecho tal afirmación con respecto al Nuevo Testamento, por supuesto, de la misma manera como lo hizo en cuanto al Antiguo Testamento, sino que yo de mí mismo lo supondré, sustentándome, por supuesto, en lo que él mismo afirmó al respecto, porque no creo que desvaríe tanto en su locura como para negarlo solo con referencia al Antiguo Testamento y no al Nuevo Testamento, puesto que sería absurdo, porque si lo cree del Antiguo Testamento, pues debe creerlo también del Nuevo, porque en eso se basa su doctrina, su creencia, en negar la verdad acerca de la deidad en tres personas de la Trinidad a lo largo de toda la Biblia. Por esto, si lo cree del Antiguo Testamento, pues lo debe creer también del Nuevo. Así es que, fundamentándome en esta grosera afirmación y en las que hizo otro unicitario al que también haré referencia en este nuevo tema, comienzo con el desarrollo del mismo, indicando que las pruebas que se van a mostrar dentro de este tema y que están en completa concordancia con las escrituras del Antiguo Testamento van a confirmar de manera fehaciente la verdad bíblica acerca de la doctrina de la deidad en tres personas. Y usted podrá darse cuenta por sus propios ojos de que estas escrituras ni en lo más mínimo contradicen o se contradicen a sí mismas o se confrontan a sí mismas. Por tanto, tomando esto como punto de partida, comenzaré a dar, no todas, pero sí, claro, por supuesto, la mayoría de todas las pruebas que se registran en el Nuevo Testamento con respecto a esta verdad establecida en el reino de los cielos. La doctrina unicitaria se fundamenta solo en algunos pocos textos del Antiguo Testamento y otros pocos también del Nuevo Testamento, que ha sometido bajo una pésima hermenéutica y exégesis para presentar para asentar el error de su herética y apóstata doctrina. Y lo más delicado del caso es que tratan de fortalecer la torcedura de esos textos con otras escrituras que declaran perfectamente bien o bien perfectamente la unidad de un solo Dios, en el sentido de que se está hablando de una sola deidad y no de una sola persona. Por colocar un ejemplo, uno de los textos que ellos tuercen es el siguiente, Juan capítulo 14, versos 8 y 9, donde dice: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? La secta unicitaria entiende que en esta escritura Jesús está diciendo que Él y el Padre son la misma persona. Y no solamente con malentender esta escritura, tratan de fortalecer la misma, dándole una mala exégesis, por supuesto, con escrituras como las de Isaías capítulo 45 en el verso 5 y 6, donde dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Cuando nuestro Señor Jesucristo responde a la pregunta que le hiciera Felipe, el apóstol Felipe, acerca de que le mostrara al Padre, y cuando el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús no está diciendo que Él es el Padre. Y esto es algo que está muy claro en toda la escritura del Nuevo Testamento. Miren, para que lo entiendan mejor les voy a colocar un ejemplo. Yo puedo decir lo mismo que dijo el Señor Jesús. Yo puedo decir, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre.
¿Por qué razón puedo decir eso? Porque yo no pareciera que fuese hijo de mi padre, sino que al contrario fuese el clon de mi padre. Todos los que me han conocido a mí y a mi padre y a mi padre juntos dicen que somos la misma persona. Dicen que somos idénticos, igualitos, que nos parecemos demasiado. Pero, afirmándome en lo que el Señor acaba de decir, donde yo también puedo decirlo de igual manera, yo puedo decirle a cualquiera, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Pero eso no quiere decir que el que me ha visto a mí, claramente conoce a mi Padre. De ninguna manera. Solamente que mi apariencia física le tiene que dar a entender o le tiene que dar una idea a tal persona de que así como soy yo, mi apariencia física, idénticamente es mi Padre. Eso es lo que Jesús está diciendo en esta escritura. No lo que la secta unicitaria entiende y quiere hacer entender que creamos también de la misma manera que ellos. Jesús no está diciendo que Él es el Padre. Jesús está diciendo que en cuanto a apariencia física, verlo a Él es como ver al Padre. Y es por esta causa que, además de malentender esta escritura, y el tratar de fortalecer ese malentendido de esta escritura, con las de Isaías 45, en el verso 5 y 6, como vimos, quieren presentarnos como una verdad del reino de Dios, o del reino de los cielos, una doctrina que está llena de vicios y de perversiones por donde quiera que se revise. Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, es claro en todo lo que Él ha hablado con respecto a las tres personas de la deidad. Y los nombra a cada uno por nombre y por funciones. Cada uno tiene un plan específico en cuanto a lo que tiene que ver con la redención del hombre, o su trabajo en pos de la salvación del hombre. Esta doctrina, por supuesto, nosotros sabemos que está muy enredada porque, como se ha explicado en otras enseñanzas, pues no tienen lo que se requiere para nacer de nuevo, para hacer una o formar parte del miembro del cuerpo de Cristo como iglesia. Y es por ello que cometen los errores que cometen. Y por supuesto nosotros, la iglesia de Jesucristo, para descubrir las artimañas del diablo y de destruirlas, como las artimañas que tiene o que viene realizando por medio de esta secta, todo hombre y toda mujer de Dios deben tener bien clara la doctrina de la iglesia y estar bien fundamentados en ellas para que no se dejen mover fácilmente por los que están en este tipo de errores. Y tienen que trabajar además para ver si es posible, si el Señor lo permite, que los miembros de esta secta, los miembros que conforman esta secta, puedan escapar del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Y además de estar llenos de toda clase de perversión doctrinaria, la secta unicitaria, para tratar de amedrentar a los que no están bien formados en la doctrina de Cristo, en la doctrina de la iglesia de Cristo, ellos afirman que los únicos textos, según ellos, los únicos textos de toda la escritura en la que nosotros, la iglesia de Jesucristo, nos apoyamos para creer la verdad acerca de la deidad en tres personas, son solamente los siguientes. Mateo capítulo 28, verso 19, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y primera de Juan 5:7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Según el conocimiento sapiensal, sobrenatural, pero no del reino de los cielos, que tiene esta doctrina herética, se atreven a afirmar que solamente estos dos textos son los únicos en los que la iglesia de Jesucristo nos apoyamos para no solamente creer, sino predicar la verdad acerca de la doctrina de la deidad en tres personas. Creer
o pretender hacernos creer que estos son los dos únicos textos en los que nosotros nos apoyamos para predicar una verdad tan clara, tan firme, tan fehaciente del reino de los cielos, como lo es el de la Trinidad, y creer que nos fundamentamos solamente en estos dos textos. Verdaderamente hay que ser todo un ignorante en cuanto a esta verdad se refiere. Según el vano y mediocre entendimiento de la secta unicitaria, ellos creen que estos son los dos únicos textos de la Biblia en la que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, nos fundamentamos para creer y predicar la verdad del tema que estamos tocando. Esta secta tiene que estudiar el tema, pruebas de que la Trinidad es una verdad bíblica, para que pueda no solamente entender, sino que también puedan darse cuenta de la mediocridad de tal afirmación. Al contemplar cómo su doctrina herética y apóstata se despedaza sola, se cae a pedazos, al contemplar impotentemente cómo 47 versículos, solamente 47 versículos del Antiguo Testamento rebaten su herética, pagana y apóstata creencia. Discúlpenme por describirlos de manera tan fuerte, pero no puedo evitarlo cuando veo que se hacen afirmaciones tan ignorantes de este tipo. La secta unicitaria, ustedes pretenden hacernos creer que con este vano y vago argumento intentan amedrentar, como dije, no solo a los que están bien formados en la verdad de Dios, sino que tratan de intimidar también a los que estamos bien formados en esta verdad para que no nos levantemos contra la misma. Pero ¿saben qué? Nunca tendrán éxito. Nunca tendrán éxito en sus vanas pretensiones, porque ninguna mentira del diablo puede prevalecer contra la más pequeña o la más grande verdad de Dios. Nosotros somos un ejército innumerable que nos hemos levantado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo contra esta doctrina herética y apóstata para destruirla. Y por supuesto, para librar de ella a todo el que quiera ser libre. Del lado de esta secta también, por supuesto, hay quienes se han convertido en vanos e inexpertos neófitos voceros de esta mentira, que sin medir la vergüenza en la que serán envueltos, han declarado a Vox Populi sus exposiciones en contra de la doctrina de la deidad en tres personas, plenamente convencidos de que conocen la verdad de Dios acerca de este punto. Pero de nada les ha valido en vano el esfuerzo que han hecho, porque él mismo ha arrojado unos resultados nada agradables para ustedes. Uno de estos vagos voceros de esta mentira unicitaria, que se adjudican títulos teológicos como el de apologista, es uno llamado Alexander Dávila, quien en una de sus apologías en contra de la doctrina bíblica que estamos tratando, se ensaña contra estos dos versículos que cité anteriormente, el de Mateo 28:19 y 1 de Juan 5:7. No solo para tratar de amedrentar e intimidar a los que creemos en esta gran verdad del reino de los cielos, sino también para tratar en vano de hacerle perder la esperanza a aquellos que aún no han llegado al conocimiento pleno de esta gran verdad. Por lo cual, en su vana apología, este unicitario se ensaña contra estos dos versículos, afirmando acerca del texto de 1 de Juan 5:7, que es el primer texto al cual él dirige su apología, y dice lo siguiente acerca del mismo. Si usted cita este versículo, el de 1 de Juan 5:7, le tengo malas noticias o muy malas noticias, y no con la intención de ser arrogante ni burlarme de usted, sino orando al Creador, le permita aceptar la verdad. Y es que este versículo, 1 de Juan 5:7, no aparece como usted seguramente lo conoce en la Reina Valera y en otras traducciones. No está en ningún manuscrito griego anterior al siglo XVI,
Por lo tanto, no existe como ustedes le han hecho creer y fue agregado a propósito con la intención de probar la Trinidad de manera forzada y a cualquier costo. Y los argumentos usados por este unicitario para afirmar tal diablura es el de fundamentarse en algunas versiones antiguas, por supuesto, adulteradas, que se han hecho de la Biblia, en donde claramente se puede apreciar que no aparece el texto de 1 de Juan 5:7 de la misma forma como lo tenemos en la versión Reina Valera que nosotros usamos. Y este mismo unicitario, fundamentándose en esas versiones erráticas de la Biblia, cita lo que las mismas dicen para desacreditar esta verdad de Dios. Esta persona, este apologista, se va a apoyar o se apoyó en algunas versiones, por supuesto adulteradas, de la Biblia, para tratar de contradecir esta verdad o la verdad que dice este texto. Yo, personalmente, he tenido la oportunidad no solo de tener en mis manos estas versiones adulteradas de la Biblia, sino que también he podido leer el contenido de las mismas y he podido constatar con mis propios ojos que estos no son los únicos dos textos que se violentan de las Sagradas Escrituras, sino que también estas versiones forjan de manera descarada, de manera diabólica, otros versículos en los que se define o se declaran fehacientemente muchos principios espirituales del reino de los cielos. Yo, por supuesto, al leer esas versiones yo me he quedado muy asombrado, y no es porque me haya escandalizado por el hecho de que contradigan una versión en la cual yo me fundamento para predicar la verdad de Dios, sino en que la misma de verdad violenta descaradamente principios básicos del reino de los cielos. Y por supuesto, esas versiones o estas situaciones, todo ese conglomerado de situaciones, no me asombra para nada. Y el tener que leer declaraciones herejes y apóstatas como la de este unicitario que estoy citando, tampoco me asombra para nada, porque sé que es el diablo trabajando en contra de la palabra de Dios. Y este mismo unicitario cita lo que dicen algunas de estas versiones adulteradas de la Biblia. Y en las mismas, preste mucha atención aquí, usted podrá darse cuenta cuando lea cada una de las referencias que este apologista unicitario toma de estas versiones adulteradas de la Biblia. Usted podrá darse cuenta que en cada una de esas escrituras que este mismo personaje cita, se puede apreciar de forma muy clara que las mismas se contradicen a sí mismas. Así como lo está viendo. Esta persona, este apologista unicitario, se fundamentó en unas versiones erráticas de la Biblia para contradecir una verdad de Dios. Y no se dio cuenta, porque si se da cuenta creo que no comete este error. No se dio cuenta de que esas versiones que él estaba utilizando, de esas Biblias que fueron adulteradas, se contradicen en sí mismas. Cuando usted las compara las unas con la otra, se dará cuenta de que esta contradice esta y contradice a las otras, y esta también las contradice a aquellas, y aquellas contradicen también a estas. Y podríamos hacer una pregunta aquí. ¿Cómo este unicitario pretende señalar como una mentira o como mentira una verdad de Dios tan clara en las Sagradas Escrituras, usando como pretexto, porque no tiene otro término? Este unicitario usó solamente como pretexto unos versículos que además se contradicen a sí mismos y que provienen de unas versiones de la Biblia que han sido adulteradas, pero en todo el sentido de la misma. Definitivamente, la doctrina unicitaria conduce al desvarío y a la demencia a todo el que se deje envolver por ella.